Asesinadas. ¿Y cuándo vamos a hablar de los detalles? 3 jóvenes con confianza en el futuro son brutalmente asesinadas por las fuerzas conjuntas del Estado uruguayo. Y hasta hoy nos preguntamos, ¿qué habría sido de ellas? A 50 años del asesinato de Silvia, Laura y Diana, las muchachas de Abril, conmemoramos esta tragedia real con el aterrizaje en el teatro de su historia. El 21 de abril se estrena Autopsia sobre lo impune en la sala principal del Teatro Solís. Ya están a la venta las entradas en Ticantel. Muy bien, y ya estamos recibiendo con muchísimo gusto a la actriz Camila Vives y al músico Sebastián Torres, ambos de San José. Bienvenidos. No sé qué tiene que ver con la obra, pero si ellos lo pusieron arriba de la mesa sin que nadie le preguntara, es porque debe ser importante. Buenos días. Bienvenidos, un gusto. Igualmente, muchas Muy gracias. bien. ¿De todos modos coincidieron en la carrera o ya se conocían de San José? ¿O de dónde? Lo que pasa es que arrancamos haciendo teatro juntos allá en Libertad. Yo soy de Puntas de Valdés y Seba de Libertad. Y bueno, yo hice todo el liceo y todo allá. Y me anoté en un taller de teatro donde estaba también Sebastián, así que tenemos historia. El taller lo da Fernando Parodi, que es el director de esta obra, casualmente, y Ana Fernández, que también ellos volvieron a Uruguay y se encargaron de hacer ese grupo que se llama Querubín, que aún sigue vigente y sigue produciendo obras. Hace poco dejamos a Abril atrás, es decir, que debe haber habido un aniversario de este hecho. Exacto. ¿Quiénes fueron las chicas de Abril? Bueno, las muchachas de Abril, Laura, Diana y Silvia, eran 3 gurisas, o sea, muy jóvenes. Eso también llama un poco la atención del caso porque Laura y Silvia tenían 19 años, Silvia estaba embarazada y Diana tenía 21. Y bueno, estaban clandestinas en la casa de Silvia de casualidad en realidad porque estaban en otro lugar y justo esa noche cayeron ahí a la casa de ella. ¿Por qué estaban clandestinas? Estaban clandestinas porque habían estado presas, ellas estaban asociadas a los gremios estudiantiles y cuando comienza la dictadura lo primero que hacen es llevárselas y están presas un año. Y cuando son liberadas, pasan a la clandestinidad y estaban esperando para cruzar a Buenos Aires. Washington, el esposo de Silvia, era el encargado de hacer los pasaportes y junto con Nico y Estela, que era la hermana de Silvia, hacían la documentación para que pudieran cruzar. Y bueno, estaban a la espera, el otro día se iban ya a Buenos Aires y pasó este hecho muy trágico. Donde fueron acribilladas. O sea, llama la atención también de esta historia el nivel de saña con el que las mataron. Y bueno, un poco como que es parte de uno de los actos más violentos que vimos en dictadura. Y bueno, y un poco la idea de esta obra es recuperar la memoria sobre ese evento tan trágico que forma parte de nuestra historia. ¿Cómo la música participa de una historia así? Bien. ¿Qué rol juega? Sí, la obra está dividida en 2 actos, como en 2 estilos distintos. Uno vendría a ser la realidad, entre comillas, ¿no? En un estilo realista que se centra en la media hora antes del hecho, pero es la ficción, porque no se sabe nada. Entonces, dentro de nuestra obra sería en estilo realista la ficción. Y la música comenzaría en otro momento, ¿no? En esta primera parte, y obviamente también es parte del protagonismo generando algún clima, generando situaciones, generando colores. La segunda parte de la obra, perdón que te sí, interrumpa, es un poco más un código más postdramático, claro. Y entonces ahí, bueno, dejamos de ser... ¿Qué quiere decir postdramático? Y un poco las actrices entran en primer plano, o sea, somos nosotras contando la historia de todos los relatos que coexistieron con ese hecho, ¿no? El relato de los familiares, de los militares, bueno, ni que hablar de la justicia, todo lo que rodeó, digamos, ese hecho, y somos más las actrices presentando esa información y no tanto interpretando personajes, que es lo que pasa en la primera parte. Y ahí es donde la música entra como a jugar un poco más en ese... Sí. Parte de la información que se conoce, y esto hay que ver si es cierto o no, es que estaban armadas y se habían defendido. ¿Esto es así?
Bueno, un poco nuestra obra se basa en, ni que hablar, Abril Parodi, que es la hija de Fernando, es profesora de historia y estuvo haciendo toda la investigación para llegar, bueno, a la base sobre la cual se crea la obra. Y está muy enfocada en una autopsia histórica que hizo Hugo Rodríguez. Y bueno, todo se vincula en relación a lo que él desarrolló a partir de esa revisión histórica que se hace sobre el hecho. Y bueno, en realidad un poco las evidencias, cómo las encontraron, arrinconadas, todo indica que en realidad no estaban armadas y que por lo contrario estaban totalmente indefensas y fueron acribilladas. Bueno, una de las muertes que hubo de parte de los militares, se le encontraron balas de ellos mismos, ¿verdad? Es como que eran balas. O estamos hablando de militares heridos. Claro. Porque la única muerte muere que hubo de parte de ese bando, por así decirlo, las balas que encontraron eran balas militares. Sí. Ahora bien, cuando hablamos de autopsia se habla de algo muy científico, si se quiere, sí, ¿no? Algo que busca una verdad que de alguna manera se oculta. ¿Cómo se trabajó ¿no? acceso o esta investigación? Acá no hablamos de narración, no hablamos de cuento, sino que una autopsia dice lo que pasó, los hechos. ¿Cómo se trabaja este concepto? Sí. Bueno, primero que nada, aclarar que la obra no es una clase de historia, ni mucho menos, o sea, también está atravesada por la ficción y esto que comentaba Seba, toda la primera parte es una ficción que nosotros, que en realidad Verónica, que es la dramaturga Verónica Mato, recrea sobre ese momento en el que nadie sabe lo que pasó. Y bueno, y por otro lado, un poco lo que se trabajó fueron sobre los relatos que en realidad están al alcance de todos, ¿no? Ni que hablar que es información bastante pública. Abril hizo un gran trabajo en investigar y de las primeras cosas que hicimos fue pedirle permiso a los familiares porque obviamente todavía hay familiares directos que están vivos y bueno, parte del estreno que fue el 21 fue también, ¿no?, como confrontar la obra con gente que le es muy cercana a la historia y fue impresionante, ¿no?, lo que sucedió ahí en el teatro. Y bueno, y tuvimos muchísimas entrevistas con ellos, con los familiares directos y también con los abogados, que Verónica se entrevistó con los 3 abogados que llevan la causa. O sea, realmente hubo como muy de empaparse en el tema, ¿no? Ella se metió de lleno, además tiene también una historia muy vinculada a su padre que desapareció. Entonces, bueno, ya de por sí era ¿no?, como un actor, digamos, que estaba muy involucrado con el tema y además se hizo una investigación específica para esto. Y bueno, eso, basada en esta autopsia que es histórica porque no había cuerpos. Sí están los registros de las autopsias que se hicieron en ese momento, pero son los informes de los militares, digamos, ¿no? O sea, después se hizo esta otra revisión. ¿Está cerrado ya? No, ¿O sigue abierto? Todavía está abierto, todavía se investiga o se espera más información de aquellas personas que hayan participado del hecho? Sí, el caso sigue abierto. Bueno, un poco es lo que tratamos de exponer en la obra. Se cumplen 50 años, el 21 de abril se cumplieron 50 años de este asesinato y sigue abierta. Hay solamente un procesado que sigue vivo y que no tiene condena y los otros 2 que habían sido procesados ya murieron. Y bueno, un poco creo que la lucha de los familiares es lograr que se genere esa condena antes de que muera el único procesado que todavía está vivo. ¿Cuándo, dónde y en qué horario se exhibe, Sebastián? Bueno, tenemos funciones este fin de semana, 10, 11 y 12, en la sala Zabala Muniz del Teatro Solís, con entradas agotadas. Enseguida del estreno se agotaron, hubo una repercusión boca a boca que gustó. Ahora tenemos nuevas funciones en junio y son las 18, 19 y 20 de junio. Todavía no están habilitadas, pero en breve van a quedar. Perfecto. Así que los invitamos a todos a que nos acompañen en esas nuevas funciones. A los 2, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por el espacio y la invitación. Un placer.